Pichincha Universal, generando noticias. César Coronel está con nosotros y con él vamos a analizar el análisis, vale la redundancia, que está haciendo, el debate que está haciendo la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reformas al Código Integral Penal. Como ustedes conocen, con la presencia de 105 asambleístas se instaló la sesión del Pleno para continuar con este segundo debate del proyecto de reformas al Código Integral Penal. Hay muchos temas que son polémicos, entre ellos, ¿no es cierto?, se destaca el debate que se da sobre el tema del aborto, sobre el tema de delitos de violencia de género, sobre el uso del cannabis y una serie de aspectos que son fundamentales. Pero a su juicio, abogado, ¿cuáles cree usted que justamente son estos temas polémicos que merecen ser debatidos no solo por la Asamblea, sino por la ciudadanía? Bienvenido, abogado Coronel. Buenos días, Washington. Encantado. Un abrazo con mucho cariño a quienes nos escuchan a través de la señal de Pichincha Universal. Varias cosas son las que se van a debatir y se están debatiendo en efecto, no solamente entre los ciudadanos, sino también dentro de la Asamblea Nacional. Correcto. El día de ayer justamente se cerró la etapa de debate para pasar el 18 de septiembre ya a la etapa de votación de este Código Orgánico Integral Penal y sus reformas, que tiene tres aspectos que yo creo importantes que hay que revisar. Es decir, aquello que es bueno o novedoso, aquello que creo que debe ser eliminado previo a la votación, y también un paquete de reformas que propuso la ciudad de Guayaquil a través de quien era en su momento alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, respecto a ciertas reformas puntuales que deben hacerse para mejorar la seguridad ciudadana. Ahora bien, yo creo que es importante, antes de entrar en el punto exacto de la reforma penal, comprender que la seguridad ciudadana es un tema que debe ser combatido con profesionalidad, que debe ser combatido con integralidad. Es decir, no basta únicamente con cambiar las leyes. Hay por lo menos 4 aspectos a los que hay que mirar. Es decir, primero, sí, por supuesto, el tema de la reforma penal integral. Segundo, un tema básico, y usted lo hablaba hace un par de minutos con un juez de la Corte Nacional, la evaluación permanente a jueces y fiscales. Eso es básico, es indispensable. También en el ámbito policial hay que trabajar más en lo que respecta a equipamiento, y en eso se había avanzado mucho, pero al parecer en este momento estamos estancados. En lo que respecta también a entrenamiento, no puede repetirse lo que pasó en Ibarra, por ejemplo, o que los partes policiales estén mal hechos. También en lo que respecta a depuración de la institución policial. Y un cuarto aspecto, y no menos importante, la colaboración permanente que debe haber entre ciudadanía organizada. Por ejemplo, el Plan Cuadrantes de Colombia es una muestra de que la ciudadanía organizada, y cuando la seguridad se la mira desde la óptica de la comunidad, porque recordemos que no todas las comunidades son iguales. Es decir, digamos, en la isla Trinitaria, en Guayaquil, los delitos son muy diferentes a lo que pasa, por ejemplo, aquí en la Floresta, en la ciudad de Quito. Es decir, hay que comprender la comunidad, empresa privada y por supuesto también gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, cuando usted mira la seguridad desde estas 4 ópticas y de integralidad, nos damos cuenta que la delincuencia por goleada, y basta con ver cifras, basta con escuchar testimonios. Oiga, solo para contarle, el 11 de julio me robaron, el 22 de julio me volvieron a robar. Es decir, no le está hablando a alguien que se lo contaron, sino nos ha alguien pasado que a lo todos. ha vivido, y a todos los que nos están escuchando les ha pasado a algún A mí familiar o me pasó amigo. recién. Entonces no basta con revisar las cifras o escuchar los testimonios. Pero tampoco de la basta gente. con revisar las leyes, porque Ni basta es con el debate revisar las permanente. leyes, por Endurecer supuesto. las leyes no Así cayó es, en no nada. es suficiente, Claro, no es cayó casi suficiente, nada. y en eso yo creo que hay un consenso amplio. Ahora bien, hay que entender también que cuando usted se dedica a otras actividades, y ahí hay que decirlo muy claro, este gobierno, que debió ser un gobierno de transición, ha demostrado ser un gobierno de improvisación. Pero tremendo. Lamentablemente, dejando desamparada a la gente en las calles. Cuando la improvisación cuesta vidas, cuando la improvisación genera pérdidas en los bienes materiales de la gente, es grave, es peligroso y hay que condenarlo. Ahora bien, entrando en el tema del debate del Código Orgánico Integral Penal, hay que tener claro varias cosas. Primero, lo bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, el tema del comiso sin condena. Yo creo que es un avance interesante el tema de la despenalización de la tenencia de fármacos, ojo, fármacos que tengan elementos de cannabis de carácter paliativo, no recreativo. Para uso terapéutico. Para uso terapéutico. Desde Eso yo luego. creo que es algo importante. El tema de sancionar, hay nuevos delitos que se crean, como por ejemplo sancionar la producción de insumos médicos falsos, y pasa muchísimo, hay también mucho contrabando de eso. Si no, vayamos a preguntar lo que pasa en el hospital del IES de Guayaquil.
desaparición involuntaria de personas, esto también se lo crea como tipo penal, el incesto en el ámbito de los animales, el abuso sexual, muerte a los animales de compañía, el abandono de las mascotas, se crea también la figura de la falsificación de los certificados médicos, que eso está muy de moda, pues no, oye ñañito, alcahuetéame por ahí que no voy a ir mañana a trabajar, dame un certificado médico falso, bueno, eso va a ser delito y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de 6 meses de privación de libertad. Delitos contra la integridad de menores, hay 2 avances novedosos. 1, se mejora el procedimiento de juzgamiento y 2, que se podrán juzgar en ausencia. Recordemos que hoy solamente se pueden juzgar en ausencia los delitos contra la administración pública. Ahora también aquellos delitos contra la integridad sexual de menores, es decir, de niños y adolescentes, también podrán ser juzgados en ausencia. Se perfecciona el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se avanza en lo que respecta a la justicia restaurativa. Eso yo creo que es lo bueno de esta reforma. Ya. Pero también hay aspectos que preocupan. Por ejemplo, esa reforma al 189 del COIP en la que pretenden graduar, mermar las penas en caso de robo. Robo, que es el delito, yo creo que uno de los más recurrentes que hay entre los ciudadanos. Solamente para tener claro, en lo que va del año, en el año 2019 tenemos más de 16,000 robos a personas, sin contar con el robo a las casas, etcétera. El robo de celulares. El robo de celulares, por ejemplo, 16,000 casos. Pero es que hay diferencia, robo y hurto. Por supuesto. Y le voy a decir una cosa a Washington. Los 2 robos de los que yo le hablé, yo no denuncié ninguno de los 2, porque sé que no va a pasar nada, porque sé que no vamos a lograr nada, pero esta cifra que yo le digo de más de 16,000 robos en lo que va del 2019 es una cifra, además, con una clara carga de subregistro, porque hay mucha gente que no denuncia. Ahora, vamos a lo malo, decía yo. Esto de graduar el robo, eso evidentemente es un mensaje claro para la delincuencia. Oiga, vaya y haga lo que usted quiera. Y el otro tema, la novelería, que por ahí un par de abogados han defendido como bandera, de cambiar la definición de dolo. Hoy, ¿qué es el dolo? Es la intención positiva de irrogar daño o perjuicio. Eso es lo que aprendimos del preuniversitario todos los abogados. Bueno, ahora quieren cambiar la definición de dolo en el sentido de que si usted desconoce o ignora los elementos objetivos del tipo penal, no es delito. Es decir, yo mañana su reloj, que lo veo que está bonito, me agarro su reloj y me voy corriendo, y usted me dice, oye, me robaste el reloj. Yo le digo al fiscal, señor fiscal, que yo no sabía, pues, que robar relojes era delito. Perdón, esto es alcahuetería penal pura y simple, y eso no podemos permitir que quede. Ahora, en teoría, estos 2 aspectos supuestamente van a ser eliminados previo a la votación. Esperamos que así sea. Es lo que se ha comprometido el presidente de la Asamblea Nacional. Aquí había algo que dijo aquí la asambleísta Marcela Guiñaga, ¿no? Una cosa es que un robo con agravantes, donde que eres violentado, donde que inclusive te disparan o te acuchillan, y otra es un robo que no fue, en donde que no hubo agresión física. ¿Se debe o no diferenciar aquello para el tema de las leyes o para la pena que se pueda establecer? ¿Sí o no? Ahí hay 3 cosas importantes y escuché muy bien lo que dijo la doctora Guiñaga. Primero, el hurto, que es básicamente sustraer sin violencia algo a alguien. Digamos, usted se levanta en este momento, no se da cuenta y me le llevé el mouse. Porque está chévere, digamos, entonces me lo llevé. Eso es hurto, digamos, llevarse algo sin violencia. Luego existe el robo, y ahí alguien me decía el otro día, pero es que, porque la escuchaba la doctora Guiñaga, me dice, se equivoca, es que todo el robo es con violencia, y ella habla del robo con violencia o sin violencia. No, a ver, el concepto ella lo tiene claro, es decir, hay robos donde el robo, que siempre es con violencia, se ejerce con violencia y fuerza, y el robo que solo se ejerce con fuerza, claro, ¿verdad? Con amenazas. Y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Una cosa es cuando yo, por ejemplo, le digo a usted, exacto, claro, no necesariamente lo amenazo, pero puede ser, bueno, digamos, una especie de disuasión. Y ya otra cosa es cuando le golpeo, lo tiro al piso, lo inmovilizo para llevármele las cosas. Digamos, esa hay una diferenciación. Ahora, en lo conceptual está bien. El problema no está ahí, el problema es cuando se quiere graduar el robo. Exacto. El robo con violencia se lo quiere graduar según lo que costó el bien. Y ahí vamos a tener varios conflictos. Y digamos, claro, esa teoría novedosa que en su momento, quien hoy es ministra de Gobierno, lo incluyó cuando era parte de la Asamblea Nacional Constituyente en su momento, nos hemos dado cuenta que no funciona. Porque ellos creían que con eso se iba a descongestionar las cortes y que la gente iba a denunciar y tener justicia efectiva. Ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que es fundamental. Y repito, hay que reformar las leyes, sí, pero no es lo único. Ahora,
la ciudad de Guayaquil, a través de su entonces alcalde, Jaime Nebot, presentó también una propuesta de reforma al COIP. Sí sabe usted que para presentar un proyecto de ley se necesitan 7 firmas. Este proyecto tiene 10 veces más las firmas que necesita y evidentemente supera de largo la cantidad de votos que necesita para ser aprobado. Vamos a ver el 18 de septiembre quién es quién. ¿Por qué? Porque este paquete de reformas de Nebot, digamos, o de Guayaquil o del Consejo Cantonal, como usted lo quiera llamar, se incluyeron ya en este informe para segundo debate. ¿Que incluye qué cosas? Por ejemplo, que podamos ver los rostros de delincuentes atrapados en delitos flagrantes. Por ejemplo, hay algo que para mí es fundamental, que los rectores y directores de escuelas y colegios que conozcan de casos de delitos de abuso sexual contra menores cometidos en estas instituciones tienen la obligación de denunciar, y si no lo hacen tendrán 5 años de cárcel. Esto es básico. ¿Por qué? Porque muchos rectores y directores se escudan diciendo: yo notifiqué al distrito. No, señor, eso es un tema administrativo. Hay que ir a la fiscalía, que es el órgano competente para sancionar este tipo de ilícitos. Castigar el porte de arma blanca. Le cuento que cuando a mí me robaron el 12 de julio y el 22 de julio, en ambos casos fue robo con arma blanca. Si los hubieran cogido a los ladrones, no hubiera pasado nada, porque cargar arma blanca no es delito. Bueno, en la propuesta que ha hecho la 6 se lo incluye como delito. Entre otras cosas, como castigar la reincidencia, como impedir que los reincidentes tengan medidas sustitutivas alternativas a la prisión preventiva, como... Exacto, sobre eso quiero hacerle una pregunta. Dígame. En el sistema carcelario, donde hay hacinamiento evidente y que provoca la crisis, entre otras cosas, que actualmente vive el país, se da eso precisamente por el abuso de la prisión preventiva. ¿Debería reformarse el Código Integral Penal sobre esa figura? Bueno, se está reformando en el sentido de que, de dos aspectos, pues no, que hay ciertos delitos donde no cabe alternativa a la prisión preventiva. Sí, porque ahora por todo es prisión preventiva. Y hay otros casos, por ejemplo, en los que estamos pidiendo, en el caso de los policías, que sean investigados por actuar en el ejercicio de su cargo, la prisión preventiva no sea la primera medida que se dicte. Es decir, por ejemplo, yo lo estoy acuchillando a usted, digamos un ejemplo muy burdo, perdón por el ejemplo, y viene un policía y por salvarlo usted me dispara. Hoy, ¿qué pasa? Inmediatamente el juez lo manda preso al policía. Al policía. Ya, entonces eso no debe pasar y es parte de las propuestas de reformas que ha hecho el abogado Nebot. Pero ¿cómo se debe Asamblea mediar aquello para que en un momento dado no haya abuso? En este caso de la autoridad policial. Por eso tiene que ser en el ejercicio del cargo, 1, y 2, que igual debe someterse a una investigación. Claro, porque imagínese, de lo contrario, pum, pum. Hay una situación de hacinamiento en las cárceles, agravada además por el control evidente que tienen las mafias en las cárceles, pero también existen al menos 6.000 personas que podrían quizá ya estar en una etapa de prelibertad o que podrían tener otras medidas alternativas, y eso lo prevé la ley. Lamentablemente, y mire usted que la Constitución del 2008 ordenó que se creen los jueces de garantías penitenciarias. 2008, estamos en 2019. Por ahí en el 2014, 2015, el Consejo de la Judicatura, de manera acertada en su momento, intentó esto ponerlo en la práctica. Lamentablemente se nos vino una crisis económica encima que impidió, quiero yo justificar que fue por eso, la implementación. Ahora, el actual Consejo de la Judicatura dice que lo va a poner ya en práctica. Pero bueno, es necesario hacerlo, es decir, jueces de garantías penitenciarias que permitan el descongestionamiento de las cárceles, 1, y 2, el juzgamiento efectivo de los delitos que se siguen cometiendo incluso dentro de las mismas cárceles, como por ejemplo tenencia de celulares y armas, como por ejemplo visitas irregulares, como por ejemplo extorsión que se sigue dando desde las cárceles hacia afuera, etcétera. Entonces yo creo que es fundamental, Washington y amigos, que el tema de la seguridad ciudadana se lo trate con seriedad, con profesionalismo, con integralidad. Y en ese sentido yo creo que de largo y por goleada la delincuencia le ha ganado la partida al gobierno actual. ¿Se aborda algo en estas reformas o en el debate el tema de la preparación adecuada técnica que deben tener en este caso de las crisis carcelarias los guías penitenciarios? No, en esta reforma del COIP no se aborda nada al respecto. Eso es fundamental porque se ha visto. No es necesaria una reforma legal, es necesario simplemente la voluntad política del gobierno nacional. Recordemos que los guías penitenciarios son parte de la estructura del gobierno nacional y ellos son los que deberían capacitar mejor a su personal. Si no lo están haciendo, ahora, porque hay que decir la policía y el ejército no tienen nada que hacer ahí. Falta mucho, se vio con la crisis. Falta mucho en eso, pero también hay que decirlo. Hay mafias controlando las cárceles. Sin duda. Y lamentablemente, y tenemos que decirlo, hace rato el gobierno no controla las cárceles. No, Están controladas por mafias. Lo tiene perdido. Lo tiene perdido. Por más decreto de excepción, póngale lo que usted quiera del nombre, lamentablemente han fallado. Y en eso yo creo que
y más allá de que, digamos, podamos hablar de hacinamiento, de asesinatos en las cárceles y tal, hay algo mucho más de fondo y mucho más grave, y es que no se está garantizando un derecho básico que tienen los reos, el derecho a la rehabilitación y la reinserción social. Más bien son hoy escuelas de perfeccionamiento del delito, y eso no puede seguir sucediendo, y yo creo que hay que hacer un llamado desde la ciudadanía a que este gobierno o el que venga procuren trabajar en varias aristas, porque el tema carcelario no es poca cosa, es un tema muy serio y profundo. El tema seguridad, entonces, de acuerdo a su criterio, es el tema central que debe y merece ser abordado en el debate que se dé en la Asamblea. Por aparte supuesto, de los otros que la seguridad ciudadana, existen, ¿no? La seguridad ciudadana, que es el primer derecho del ciudadano y la primera obligación del Estado, debe ser, digamos, manejado con seriedad. Este tema debe ser manejado, como he dicho, con profesionalismo, con integralidad. Y no basta, repito, con cambiar las leyes. Claro. Esto es mucho más profundo. Hay que ir hacia cambiar las normas jurídicas, sí, capacitación, entrenamiento, equipamiento policial, por supuesto, también una profunda evaluación y permanente evaluación a jueces y fiscales, por supuesto, hay que hacerlo, y no va, porque el otro día decía la presidenta del Consejo de Judicatura, pero denuncia los delitos. Bueno, la señora fiscal general de la Nación, nos caiga bien o nos caiga mal, ha presentado 38 denuncias contra jueces y ninguna se ha despachado. Entonces, ¿de qué sirve denunciar si no se despachan? Y yo creo que eso es indispensable. Y cuarto, la colaboración permanente, ciudadanos, empresa privada, GATS, y en eso, por ejemplo, hay ya un ejemplo del municipio de Guayaquil. Entiendo que aquí el municipio de Quito también ha anunciado la colaboración en lo que respecta al mejoramiento de los UPC, pero hay que hacer mucho más, y yo creo que para eso la ciudadanía también tiene que, digamos, no debería ser algo de lo que debamos preocuparnos necesariamente, pero hoy, tal como están las cosas, nos toca asumir un rol también defensivo, un rol también de precautelar nuestra propia seguridad. Debería ser un rol en el que el gobierno debería estar abocado, pero lamentablemente ha fallado. Ahora, con esto termino. En el sistema judicial, en tema de violencia de género, es evidente la deficiencia que se puede observar, la revictimización que se da justamente de las mujeres que son agredidas. La falla técnica que existen en los juzgados. La revictimización. Claro, sí. Algo se aborda en la reforma del Código Penal. En buena hora sí, se crea el procedimiento expedito para casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar para permitir, entre otros aspectos, el otorgamiento inmediato y oportuno de medidas de protección y luego también medidas de reparación. Yo creo que eso es un paso importante, pero no basta, repito, con las leyes. Hay muchas leyes muy bonitas, muchas leyes bien hechas, muchas leyes que están escritas, pero también hay que traducirlas a los hechos, y en eso los administradores de justicia tienen una deuda enorme. La capacitación técnica. Enorme con la ciudadanía. No hay eso. Por supuesto. Imagínense. En los juzgados de mujeres, en tema de desaparecidos, no hay jueces que sean especialistas en el tema. Podemos decir muchas cosas del Consejo de la Judicatura anterior, del gobierno anterior. Podemos decir muchas cosas, pero algo fundamental es que ellos sí estaban abocados a la preparación y capacitación de jueces a través de la escuela judicial. Lamentablemente eso hoy está paralizado. Por ahí nos llegan invitaciones a los abogados, un par de capacitaciones al mes, pero no es suficiente. Esto es un tema mucho más profundo. Es decir, por ejemplo, no puede ser posible que ahora existan jueces de garantías penitenciarias y simplemente al juez penal le cambian la etiqueta en la mesa y le dicen ya no juez penal sino juez de garantías penitenciarias, y evidentemente la especialidad no es la misma. Ahora el presidente Moreno ha anunciado con bombos y platillos la creación de los juzgados contra la corrupción, y resulta que lo que va a pasar en la práctica, ¿por qué? Porque además, esto es chistosísimo y la gente no lo sabe. El presidente Moreno presenta el proyecto y atrás pone un informe del ministro de Finanzas donde dice, sí, créense los juzgados, pero no hay plata, no les voy a dar un centavo más. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno, o no lo van a hacer, como pasó con los jueces de garantías penitenciarias, o si lo hacen, van a agarrar a los jueces penales y les van a cambiar el letrerito y con liquid paper, pues no le van a poner, ya usted no es juez penal, sino juez anticorrupción. Sin la debida capacitación, sin la debida especialización. Yo creo que esto es un tema serio, hay que tomarse las cosas en serio, no hay que jugar con la vida, la seguridad y la integridad de los bienes y la familia de la gente, y por supuesto la seguridad es algo que se debe asumir con responsabilidad, y a eso el llamado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.